Bueno, muchachos, antes que nada, mis disculpas por la tardanza, había sido fallas, algunas fallas técnicas de la computación. El tema que vamos a tratar hoy día es el tema que se trata sobre las hipoacusias. La palabra hipoacusia significa disminución de la audición. Estas hipoacusias pueden ser de tres tipos: hipoacusias conductivas, hipoacusias neurosensoriales, hipoacusias mixtas. Para esto, nosotros primero tenemos que entender y que comprender que el oído tiene la facultad de transformar una onda sonora en energía eléctrica. Entonces, ¿por qué en energía eléctrica? Porque la energía eléctrica a través del nervio auditivo es la que va a ingresar al cerebro para que nosotros podamos entender lo que nos están diciendo y podamos de esa forma nosotros escuchar. La finalidad del oído es la discriminación, el entendimiento de las palabras para que nosotros podamos comunicarnos. El oído tiene tres porciones, como ustedes están viendo: la parte externa, la parte media y la parte interna. Las dos primeras partes son de captación y transmisión del sonido. Y la tercera parte es la transformación de esta energía, de esta, de esta, de esta onda sonora en energía eléctrica. Por eso acá tenemos el caracol, que es la parte de la audición, y aparte tenemos los canales semicirculares, que es la parte del equilibrio, que no compete en esta clase. Entonces, con esta idea, nosotros vamos a entrar a lo que es la hipoacusia. Entonces, la hipoacusia es una disminución de la audición. Y como dije, puede ser en la transmisión como puede ser en la interpretación. De tal manera que nosotros tenemos las hipoacusias conductivas o de transmisión, así se llama, tienen esas dos definiciones, las hipoacusias neurosensoriales o de percepción, en los cuales hay daño a nivel del nervio auditivo, y tenemos las hipoacusias mixtas. Vamos a tener pacientes, por ejemplo, que pueden tener un problema en la transmisión de sonido, pero aparte pueden tener un problema en la conducción en la interpretación del sonido. ¿Quiénes pueden tener este tipo de hipoacusia mixta? Por ejemplo, una persona que trabaja en un ambiente de ruido durante muchos años, que trabaja en una fábrica textil, por ejemplo. Hay daño en el nervio, entonces el paciente va a escuchar menos. Y aparte de eso puede tener un problema en la transmisión de sonido. Supongamos que tenga una perforación timpánica. Entonces tiene un problema tanto en la transmisión como en la interpretación. ¿Ok? Dentro de las hipoacusias neurosensoriales o de percepción, tenemos las congénitas, que son por alteraciones genéticas o no genéticas, y las no congénitas. Empezando por las hipoacusias de transmisión, lo primero que nosotros tenemos que ver es que el oído es un órgano, como todo el cuerpo humano, que va sufriendo evoluciones conforme va sucediendo los meses del embarazo. En estos meses del embarazo, la madre puede tener una serie de afectaciones, ya sea, por ejemplo, el uso de antibióticos, rayos X, etcétera, que pueden alterar el adecuado desarrollo del oído, ¿no? Entonces, eso da lugar a que se formen las llamadas atresias aurales o las agenesias congénitas del conducto auditivo externo. Quiere decir esto que el paciente puede nacer sin conducto auditivo externo, puede nacer sin pabellón auricular, de repente solamente el recién nacido tiene un apéndice, que es una pequeña formación del pabellón. Después tenemos también qué otra cosa puede producir hipoacusia en la conducción: los tapones de cerumen, ¿no? Esa cera que se forma muchas veces en el conducto auditivo externo, que es una cera que sirve de protección, pero a veces las personas se introducen tapones de cerilla y lo único que hacen es formar un tapón que impide el paso del sonido. Cuerpos extraños, obviamente, ¿no? Si yo me coloco un algodón dentro del conducto, el sonido va a disminuir. Quistes y tumores también van a impedir el paso del sonido. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos el conducto auditivo externo, ¿no? ¿No? Tenemos en la siguiente diapositiva, que está más abajito, tenemos una membrana timpánica retraída, en lo cual también impide la transmisión adecuada del sonido. Está justo lo que les estaba hablando en la segunda diapositiva. Tenemos una ausencia del pabellón auricular en la parte baja derecha, una ausencia del pabellón auricular que va a impedir la captación de sonido. Pero esto no quiere decir que este niño o esta persona sea sorda.
Hasta que nosotros no demostremos que este paciente no tiene reserva auditiva, ya sea a nivel del nervio, a nivel del conducto, nosotros no podemos decir que es una sordera. ¿Ok? Arribita tenemos un niño que tiene el pabellón auricular, pero tiene ausencia del conducto auditivo externo. Entonces, las hipoacusias conductivas o las afecciones del oído medio y la parte externa pueden ser congénitas, ¿no? Pueden ser alteración de la membrana timpánica, alteración de la trompa de Eustaquio. ¿Por qué es importante esto? Ustedes en el transcurso de esta rotación van a ver que la trompa de Eustaquio es una estructura que le da presión, ¿no?, al oído medio, sirve de drenaje al oído medio. ¿Hacia dónde? Hacia la faringe. Por eso que ustedes a veces cuando están resfriados, ustedes se les tapa el oído, ¿correcto? Cuando van a la altura también se les tapa el oído. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio se cierra. ¿Y cómo se abre la trompa de Eustaquio? Cuando ustedes bostezan, porque hay unos músculos, son los estafilinos, los peristafilinos, que abren la trompa. Después le tenemos las otitis medias con efusión, quiere decir que hay líquido en el oído medio que impide que el tímpano vibre. Acuérdense que la finalidad de cómo escuchamos nosotros es a través de vibraciones. Cuando el sonido ingresa, hace vibrar la membrana timpánica. Y esa membrana timpánica, al vibrar, aumenta la cantidad de sonido en decibeles. Y detrás de la membrana timpánica se encuentran los huesecillos que también a su vez vibran y aumentan otra vez el sonido. De esa forma nosotros escuchamos. Tenemos las otitis medias agudas, cuando son, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen el tímpano inflamado, que tampoco puede vibrar. Las perforaciones timpánicas, que son las otitis medias crónicas. Tenemos los tumores, que son los granulomas. La otoesclerosis, que viene a ser el anquilosamiento de los huesecillos. O sea, acuérdense que el martillo, el yunque y el estribo están articulados. Entonces, como toda articulación, puede anquilosarse, se puede fijar. ¿Y dónde encontramos esto en demasía? En pacientes que tienen artritis reumatoidea. Parotraumas, por ejemplo, los buzos, de que trabaja en altura, viene a Lima, después otra vez a la altura cada 15 días. Los traumatismos también pueden producirnos hipoacusias conductivas, sobre todo las fracturas de hueso temporal, las fracturas de tipo horizontal. Tenemos una membrana timpánica que está bombada, ¿no? Está bombada, parece que fuera una cámara de llanta. Entonces esta membrana timpánica no va a vibrar cuando hay sonido. Acá tenemos otra membrana timpánica ya más congestiva, está roja, edematizada, como una otitis media aguda. Entonces esto también impide que la membrana timpánica vibre. Acá tenemos perforaciones de tímpano. Entonces, ¿qué sucede? Esta membrana timpánica no va a vibrar. ¿Por qué? Porque tiene un agujero. Ustedes tienen un parlante en su casa y ese parlante tiene un agujero, obviamente suena, pero su resonancia no es buena, ¿no? En este caso, la membrana timpánica, al tener este agujero, no puede vibrar. Vibra, pero no adecuadamente, y el paciente tiene disminución de la audición. Acá tenemos una cadena circular, acá se ve el mango del martillo. En el nervio. Entonces, tenemos por alteraciones de hipoacusia pura, o sea, el paciente nace y no puede escuchar porque hay daño en el nervio, sordomudo. Tenemos, por ejemplo, las hipoacusias neurosensoriales asociadas a otras anormalidades. Y tenemos las anomalías cromosómicas. Dentro de las genéticas, las hipoacusias puras son la aplasia de Michel, la aplasia de Mondini, la aplasia de Scheibe y la aplasia de Alexander. Entonces nos va a dar una hipoacusia pura, o sea, el nervio está dañado completamente. Acá tenemos algunas fotos de los síndromes. Pilcher-Collins, síndrome de Usher, que hay problema de visión también. Después tenemos las genéticas, en los cuales hay alteraciones a nivel de los cromosomas.
Generalmente es la trisomía 13-15 y la trisomía 18, las que nos pueden dar alteraciones a nivel del nervio auditivo. Después tenemos las hipoacusias neurosensoriales, que ya no tienen ninguna causa genética, que también puede ser una hipoacusia pura y hipoacusias asociadas a otros tipos de anormalidades. Por ejemplo, una hipoacusia pura, ¿qué cosa puede producirla que no sea genética? El uso de ototóxicos. Cuando ustedes están en el serum y de repente tienen un paciente que le dice que no escucha, que ha perdido audición, y dentro de la anamnesis ustedes se dan cuenta que ha recibido tratamiento para la tuberculosis, y dentro de ellos ha recibido estreptomicina. Entonces, la estreptomicina es una droga ototóxica. No quiere decir que todos los pacientes que reciben estreptomicina van a perder audición, pero hay un porcentaje de pacientes que sufren de este problema. El uso de gentamicina, Gentalin. Muchas veces ustedes, de repente, una infección urinaria, le recetan gentamicina, pero siempre cuando receten este fármaco hay que hacerle controles sobre la audición. La amicacina, el Lasix que se utiliza mucho para bajar la presión arterial en una emergencia. A veces llegan los pacientes con emergencia, lo primero que se hace que son una hipertensión, se le da Lasix. Tener mucho cuidado con estos productos. Después tenemos, por ejemplo, causas no genéticas, hipoacusias asociadas a otras, por ejemplo, una infección viral, la rubiola materna. Una rubiola materna no puede dar lugar a una hipoacusia neurosensorial al momento de nacer. Infecciones bacterianas, una meningitis, la talidomina, de repente la gestante recibe este tipo de tratamiento, el cretinismo, la eritroblastosis fetal, radiación. Tenga mucho cuidado siempre cuando uno está en serum, preguntar si la persona está gestando, sobre todo para tomarle alguna placa de rayos X. Prematuros de bajo peso, la anoxia en el parto también puede producir. Después tenemos las hipoacusias neurosensoriales no congénitas, o sea, las que son tardías y adquiridas. Por ejemplo, en enfermedades inflamatorias pueden haber bacterianas, ¿no? Una laberintitis. La laberintitis viene a ser la infección del oído interno, en las cuales se asocia también con vértigo. Las otitis medias también pueden dañar el nervio auditivo. En virales, sarampión, parotiditis, las paperas. De repente ustedes pueden recibir a un niño o muchacho de 8 o 9 años que dice que no escucha. Lo único que ha tenido ha sido papel. Generalmente en estos cuadros de parotiditis, la hipoacusia neurosensorial es unilateral. La ototoxicidad, como hemos dicho anteriormente, también es causa de estas hipoacusias adquiridas. La presbiacusia. ¿Qué se denomina presbiacusia? Presbiacusia se denomina a la pérdida auditiva de los tonos agudos. Seguramente cuando estén en su respectivo caso clínico, explicarán, ¿no? Nosotros tenemos, al escuchar, nosotros escuchamos la escala musical, de los tonos bajos a los tonos agudos. Siempre hay una caída en los tonos agudos en la presbiacusia. Esto generalmente es por la edad, en algunos casos, porque acuérdense que cuando pasa el tiempo uno va perdiendo un poco de visión, va perdiendo un poco de audición. Y pacientes que también han tenido, por ejemplo, durante mucho tiempo, han trabajado en ambientes de ruido, ¿no? Y no han tenido muchos problemas en ese momento, pero conforme ellos se jubilan, va pasando el tiempo y van notando de que tienen problemas cuando las personas hablan todas juntas, escuchan pero no entienden. Acuérdense que el oído sirve para discriminar. Y después las hipoacusias inducidas por ruido, el trauma acústico. Antiguamente se veía mucho esto en la época del terrorismo, en los cuales esos coches bomba, había gente que estaba cerca al lugar y una explosión así abrupta, súbita, producía este problema, ¿no? Y también como repito, aquellas personas que trabajaron en fábricas.
Pues tenemos, dentro de las no congénitas, la sordera súbita. La sordera súbita, como su nombre lo dice, es algo súbito que puede suceder en cualquier momento. No es necesario que uno esté expuesto a cualquier virus o enfermedad. La persona dice, doctor, yo he estado conversando perfectamente bien, escuché un zumbido en mi lado izquierdo y después ¡pac!, ya no escuché nada. Eso se llama sordera súbita, eso es una emergencia. Los trastornos metabólicos también están asociados a hipoacusia neurosensorial, ¿no? En la enfermedad de Meniere, la enfermedad de Meniere es una patología que tiene una tríada y dentro de ellas está la hipoacusia neurosensorial. Después tenemos las enfermedades del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que recibe toda la información a través del nervio auditivo y está la esclerosis múltiple. En los trastornos neoplásicos también podemos encontrar, como en la leucemia, los tumores periféricos y óticos, todos esos tumores cerebrales que van a producir daño a nivel del nervio. Y los traumatismos o fracturas, como lo dije, en estos casos, cuando es neurosensorial, son las fracturas de tipo vertical. En cambio, cuando es conductiva, son las horizontales. Después tenemos en los niños, porque también vamos a tener niños que presentan pérdida auditiva. Si es que existe una historia familiar de hipoacusia, es muy importante. Si es que han habido infecciones congénitas, por ejemplo, hay familias que tienen gatos, ¿no? 3, 4, 5 gatos, que le gusta criar gatos, le gustan los gatos, y esto puede producir en la gestante la famosa toxoplasmosis. Y esto a su vez va a repercutir en el recién nacido con una pérdida auditiva. La sífilis, la rubiola, los citomegalovirus, el herpes. El peso al nacer menor de 1500 gramos también va a tener estos problemas. Malformaciones anatómicas, obviamente, y la hiperbilirrubinemia, que son alteraciones que los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos un niño con estas características. Después también tenemos las meningitis bacterianas, el uso de ototóxicos, ¿no? Al momento de la gestación, acuérdense, una gestante, tenga mucho cuidado con el uso de la gentamicina, una asfixia grave también, ¿no? De alto riesgo para los niños que pueden tener hipoacusia neurosensorial, ventilaciones mecánicas prolongadas, anomalías asociadas también. O sea, resumiendo que las etiologías en las hipoacusia en niños pueden ser prenatales, neonatales y postnatales. Tenemos esos tres tipos. Dentro de las prenatales podemos tener las genéticas, que son hipoacusia pura o hipoacusia asociada a otras malformaciones. Después tenemos, dentro de las prenatales, la rubiola, toxoplasmosis, como hemos dicho, y dentro de las ototóxicas, los aminoglucósidos. Dentro de los neonatales, lo que dije, ¿no? La asfixia grave neonatal, la ictericia neonatal, o sea, el aumento de la bilirrubina, prematuros y traumatismo obstétrico. Dentro de los postnatales, lo que hemos dicho, las meningitis por hemófilos influenza, mucho cuidado con esto, las parotiditis, las paperas en los niños, laberintitis, infección del laberinto, sarampión, trastornos metabólicos y ototóxicos en niños. Ahora, ¿cómo es que se hace un diagnóstico de una hipoacusia? Primero, la historia clínica. Es fundamental. Preguntar si hay antecedentes, cómo pasó, qué sucedió, para poder ver si nosotros nos podemos ir hacia el campo de la hipoacusia conductiva o la neurosensorial. El examen de otorrino, obviamente, oído, nariz y garganta, revisar los oídos. El paciente dice que no escucha, hay que hacerle una audiometría, ¿no? Que puede ser una audiometría cualitativa o cuantitativa, ¿no? O sea, yo puedo tener un aparato que se llama audiómetro y yo puedo decir cuánto de pérdida tiene en números. Si no tengo un audiómetro, puedo tener un diapasón que en forma en forma cualitativa me puede decir si es una hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta.
Otro aparato es la logoaudiometría, que se utiliza mucho para el uso para ver si el paciente puede o no utilizar audífonos. La timpanometría, que es otro procedimiento que mide la movilidad del tímpano. Y en niños tenemos los potenciales evocados auditivos. Ustedes saben que hacer una audiometría a un niño es difícil porque el niño tiene que estar en una cabina. El papá no puede estar sentado con el niño. El niño es el que tiene que responder. Entonces imagínense un niño después de 4 años. Difícil, ¿no? Entonces ahí se piden los potenciales evocados auditivos. Y en el caso de recién nacidos se piden las emisiones otoacústicas. No será al 100% que nos dirán si el niño está bien o está mal su audición, pero nos da rangos para nosotros poder hacer estudios posteriores para ver si ese paciente tiene o no alguna pérdida auditiva. Entonces tenemos el examen general, ¿no? Oído, nariz y garganta. Estamos viendo con un otoscopio, por eso siempre les digo a los alumnos que compren su otoscopio, tengan su otoscopio que les va a servir siempre, no solamente para revisar el oído, sino también los ayuda mucho para revisar la nariz y la garganta. Acá tenemos ya el otoscopio y acá estamos viendo al paciente que se está tapando la nariz y está haciendo el signo de Valsalva. Cuando el paciente se tapa la nariz, toma aire y cierra la boca y puja, obviamente ese aire va a subir por la trompa de Eustaquio y vamos nosotros a visualizar si esa membrana timpánica se mueve, vibra. Entonces, si nosotros tenemos una membrana timpánica que se mueve, nosotros decimos que es una valsalva positiva. Si la membrana timpánica no se mueve, es una valsalva negativa. Ustedes me preguntarán, doctor, ¿y qué pasa si hay una perforación timpánica? Obviamente, si yo tomo aire y pujo y sale el aire, ya no se pondrá valsalva positiva o negativa, sino se pone trompa de Eustaquio permeable. ¿Por qué? Porque el aire está pasando por la trompa de Eustaquio y está saliendo por el oído medio. Yo tengo una perforación timpánica, tomo aire, pujo para botar el aire por el oído y este no sale, pongo trompa de Eustaquio obstruida, que sí que esa trompa está llena de moco, por si acaso. Este ya es un examen un poquito más sofisticado, ya con un microscopio, ¿no? Para visualizar el oído, pero con un otoscopio suficiente. Y esta es la famosa acumetría, ¿no? Con el diapasón. Este es el diapasón. El diapasón, por ejemplo, se coloca en la parte del vértex y se le pregunta, vamos a suponer que este paciente no escucha por el lado derecho. Coloca el diapasón en el vértex, se hace que vibre el diapasón. Si el paciente dice que no escucha por el lado derecho, se pone Weber hacia el lado derecho. Después se le hace la prueba de Rinne, se le pregunta si el paciente escucha cuando le colocan el diapasón a una distancia del pabellón auricular. El paciente dice que no, se pone Rinne negativo. Ahora, se compara también con la parte posterior de la oreja, con la mastoide. Normalmente uno debe escuchar más por la parte en donde está la primera figura, donde está separado del pabellón auricular, es lo normal. Pero si el paciente escucha mejor cuando le colocan en la parte posterior, quiere decir que esta prueba es Rinne negativo. Generalmente esas son las hipoacusias conductivas. Rinne negativo y Weber hacia el lado enfermo es una hipoacusia conductiva. Pero al revés sería una hipoacusia neurosensorial. Este aparato que está acá es un audiómetro con el cual nosotros podemos medir la pérdida auditiva. La cabina donde se hace la prueba de audición, como ustedes pueden ver, el paciente entra solo. Si fuera un niño es un poco difícil hacerlo. Esta prueba es la prueba de timpanometría. Esta prueba nosotros emitimos una onda para ver si el tímpano vibra o no y se forman las curvas. Lo principal es que sea la curva más alta, la que manda. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos una curva plana, podemos decir de que este paciente puede tener líquido en el oído medio. Encontramos una curva en el pico está partido en dos, decimos que este paciente puede tener una fractura a nivel de la cadena osicular. ¿Ven? Estas son las emisiones otoacústicas en los recién nacidos.
Para descartar, obviamente es un 50-50, ¿no? Pero ya más o menos nos da un dato si este paciente está escuchando o no. Esto se puede hacer, si esto se hiciera en todos los hospitales de Lima, en los recién nacidos, tendríamos pues niños en un momento adecuado para su tratamiento, ¿no? Ahora con los implantes cocleares. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Y nuevamente, por favor, las disculpas del caso por las fallas que he tenido en la parte técnica, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, respecto a los implantes cocleares, Sí. ¿cuándo es el tiempo adecuado para colocarse o se puede colocar en cualquier momento? No, ¿Cuál no, no, sería el no. cuidado posterior? Acuérdate que generalmente es a partir de los 5 años, ¿no? Acuérdate que el oído tiene ¿cómo se dice? Un proceso y hay que ver en el momento del habla, porque cuando te das cuenta que un niño no habla, o sea, más o menos a los 2 o 3 años, pero a los 2 o 3 años ya debe estar balbuceando algunas palabritas, algunas letras. Entonces, las personas para hablar necesitan escuchar para poder retransmitir lo que escuchas. Las personas no hablan por sí solas, tienen que haber escuchado algo. O sea, por ejemplo, para decir papá, te dicen, primero te hacen escuchar papá, después te hacen hacer el labio, mover los labios, etcétera, ¿no? Es a partir de los 5 años nosotros ya podríamos pensar en colocar implantes cocleares, ¿no? Y siempre y cuando, ojo, siempre y cuando la anatomía sí lo permita. No es que el niño no escucha, ya se opera y listo, no es así tampoco. Hay que ver cómo está su caracol, porque acuérdate que van a entrar unos aditamentos, ¿no? Que son como unos cablecitos, y esos cablecitos tienen que pasar justo por el caracol. Entonces, si tenemos un caracol que es un caracol que no está bien conformado, entonces por gusto se va ese implante. Después tenemos implantes de conducción ósea también cuando son hipoacusias neurosensoriales. También han funcionado muy bien. Acuérdate que una persona que es sordomuda le colocan un implante coclear, es como volver a nacer, tiene que volver a empezar a hablar. Vamos a suponer que eso ha pasado en Alemania. Hay gente de 60 años que nunca ha escuchado, se ha colocado un implante coclear. Esta persona jamás ha escuchado un ruido, entonces no puede distinguir. Tú a una persona le colocas un implante coclear y atrás le pones un perro ladrando, ese paciente no sabe que es un perro que está ladrando, porque nunca ha escuchado su sonido. Es como volverle a enseñar a hablar. Esa es la parte más, quizás la parte más tediosa, ¿no? Por eso que todo implante coclear necesita de un psicólogo, necesita una terapista del lenguaje para enseñarle a mover los labios, a hablar las palabras, etc. Hay médicos también, por ejemplo, en el hospital hay dos colegas que estaban con audífonos y el audífono ya no les servía. Lo que pasa es que las personas piensan que los audífonos son como esos que utilizan ustedes pues, en el celular, ¿no? Esos son parlantes. El audífono es un aparato que discrimina sonidos en diferentes estados. Por ejemplo, eh, cuando a mí me hablan, yo estoy hablando ahorita, ustedes me están escuchando con confort. Pero si yo grito, alguien me puede decir, doctor, es que está gritando, está muy fuerte, porque tienen un umbral de audición. Para todo el mundo es diferente. Y de repente, si yo cuchicheo, de repente alguien me va a decir, doctor, está hablando muy bajito. ¿Por qué? Porque tienen un umbral tienen también su captación diferente. Entonces, hay personas, como les repito, estos dos colegas, usaban audífono, pero ya el audífono ya no les servía, no había audífono ya para ellos. Entonces le hicieron implante coclear y recuperaron su audición. Pero la ventaja es de que, por ejemplo, supongamos en el caso de ustedes, ¿no? Uno de ustedes que habla, escucha todo perfectamente, un día sufre una infección y pierde la audición en un oído. Pero como ustedes ya han estado hablando, ya saben hablar, ya han escuchado, el implante coclear se les coloca y ustedes siguen con su vida normal. Entonces, es muy diferente un implante coclear a una persona que ha sido hablante que a una persona que nunca ha hablado y le colocan el implante. Hay que empezar de cero, ¿eh? No sé, ¿otra pregunta? Doctor, ¿a qué se refiere el fenómeno de reclutamiento en la audiometría supraliminar? ¿No? ¿El fenómeno de qué? No te escuché ¿De bien. reclutamiento?
En los fenómenos de reclutamiento es una prueba que se hace en la audiometría. Es para ver la comparación con el que está haciendo la prueba, a ver cómo va la audición. Son pruebas que se realizan ya en cuanto a los especialidad prácticamente, ¿no? Pero fundamentalmente ustedes cuando tengan pacientes de esta índole que no escuchan, solamente bueno, el audiómetro, no creo que haya una posta, ¿no? En un hospital, algunos hospitales no tienen audiómetro, pero pueden hacerlo con su diapasón. El reclutamiento es las comparaciones que se hace con el que está haciendo la prueba. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Esta prueba está, mire,